Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Stop making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien, deberíamos de decir, porque nos están floreciendo ya las dos orquídeas. Tenemos dos orquídeas maravillosas. El zapatito de Venus y la orquídea mariposa están floreciendo, están a tope. Y eso es una maravillosa noticia. Qué bonito. Las meteremos aquí en el estudio para compartirla con todos nuestros fieles oyentes. Vale, he visto que has entrado con las tijeras, pero hoy creo que no vas a podar nada, ¿no? No, pero yo, un jardinero sin tijeras de mano. No hagas comparaciones, comparaciones, porque seguramente que no son oportunas. 900, 100, 800. Pueden ustedes llamar, ya saben, a partir de ahora, para consultar lo que quieran sobre plantas, sobre jardinería, sobre flores, a Eduardo Barba. Y también tienen otro teléfono, que es el 638-313466, que es donde pueden dejar las notas de voz, en el caso de que ahora mismo no puedan llamarnos en directo y tengan que escuchar después el podcast de esta sección para saber cuál es la recomendación que les ha dado Eduardo Barba. 900, 100, 800 en directo, 638-313466 para dejar una nota de voz. La semana pasada, se acordarán los oyentes, que contamos el descubrimiento, sobre todo contamos la reacción de la persona que encontró una planta, una flor enorme en las selvas asiáticas, y cuando dijiste que esa planta en concreto era una parásita, me quedé fascinada, ¿no? Porque ¿cómo funciona una planta parásita? Bueno, habría que hacer el símil con nosotros, animalillos que somos, que, pues también tenemos otros animales que nos parasitan, ¿no? Podríamos poner como ejemplo a los piojos, a las pulgas, a las garrapatas, a las adorables tenias, todos estos bichillos execrables que se aprovechan de nuestra sangre y de nuestros fluidos para estar vivos, ¿no? Pues dentro del reino vegetal también hay plantas que van a parasitar a otras plantas, y ese es el caso que has mencionado de la mediática Rafflesia, en concreto de la Rafflesia no hay que matar a las arnoldi, no hay que matarlas, Marcos, Rafa. El concreto de la mediática Rafflesia que hablábamos, que es una planta que solo se detecta cuando florece, porque el resto de la Rafflesia vive literalmente dentro de su planta huésped. En este caso concreto de esas Rafflesias, el otro día mencionábamos cómo viven dentro de las trepadoras tetrastigma, que son unas plantas trepadoras que un género, una especie en concreto, se utiliza mucho en jardinería, y es una proeza dentro del reino vegetal esta Rafflesia, porque tiene la flor singular, la flor única más grande del reino vegetal. Llega a medir 1 metro de diámetro, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero ¿no? Si no está en flor, no la puedes ver. Si no, no. Y fíjate lo que dice la página web de los Kew Gardens, de los jardines botánicos de Inglaterra, los más famosos, los más potentes, que nos dice textualmente esto: la Rafflesia vive dentro de la trepadora tetrastigma como una masa de filamentos carnosos que absorben agua y nutrientes de su huésped. Ahí es nada, Ángeles, porque, es decir, lo único que emerge fuera de la planta, como hemos dicho, como si fuera un alien después de desayunar, es esa flor enorme que hemos, da un poco de miedo, que hemos dicho. O sea, da un poco de miedo, ¿no? Así que es esa masa de filamentos la que absorbe el agua y los nutrientes de la planta trepadora, dentro de la cual vive en sus tallos rastreros en los que surcan la tierra, ¿no? Es una cosa pues realmente fascinante. Pero no mata a la planta madre. En general, se podría decir que muchas plantas parásitas no debieran de matar a la planta huésped. ¿Por qué? Porque el huésped creo que no, porque el huésped es el que sería la planta casera, ¿no? Sí, la planta casera, todo suena mal, porque un huésped normalmente ofrece desinteresadamente y para... No, un huésped no ofrece. ¿No? El huésped es el que vive, el que va a casa de otro. Hospedadora. Exacto, ¿Hospedadora? Esto sería mejor. Pues la planta hospedante. Huésped es el que va a casa de otro. Sí, mira, ahora ya me ha entrado cortocircuito. Claro, porque si no uno es un anfitrión. Sería la planta anfitriona. Sí, pero nadie se ofrece así, ven y parasítame, ¿no? Sería a veces tú ofreces tu casa y te parasitan un poco, Se quedan ahí. Es el Vicinus gorronis. Exacto. Pero no llegan a matar. No debieran, porque claro, si la planta parásita mata a esa planta que está parasitando, pues la planta parásita también muere. Pero
Se dan casos en los que sí que ocurre. Luego veremos uno en el caso, por ejemplo, de la cuscuta. Vale. Es una planta bastante agresiva. Pero para situarnos aquí en sí. España, ¿las podemos encontrar? ¿Aquí se encuentran en España Sí, plantas y parásitas? muy habitualmente. Tenemos varias. A mí una de mis farasitas, iba a decir, es que me he ido al país de los faraones, porque hay una que se llama Osiris alba. Es una planta que a mí me gusta mucho, crece en el entorno mediterráneo, pero si yo te digo la más famosa, seguramente sea el muérdago. El muérdago, El que ahora en muérdago- Navidad, al menos en Cataluña, está en todas las floristerías y en todos los viveros. Exactamente, el muérdago, que es esa planta que habréis visto mil y una veces Sí. en los bosques, por ejemplo, en los pinares, por ejemplo, también sobre los chopos o álamos, que son plantas que es lo mismo, vamos, son nombres sinónimos. Este muérdago es un arbusto. Es un pequeño arbusto, tiene una forma semiesférica, a veces es del tamaño de un balón, otras veces puede superarlo incluso, y crece sobre las ramas de los árboles a los que parasita, ¿no? Además de esos chopos y álamos y de los pinos, también lo podemos encontrar en los manzanos, por ejemplo, en los fresnos, en los abedules. Y una de las cosas curiosas del madroño, iba a decir, del muérdago, es que tiene pues un color verde, ¿no? Sus ramas son de un color verde muy intenso, un color verde muy agradable además, y que, bueno, pues eso ya nos indica que hay ahí clorofila. Y no solo hay clorofila, sino también vamos a ver cómo en esas ramas verdes se adornan de unas bolitas blancas que son muy atractivas para los pájaros, porque los pájaros son los grandes encargados de, pues, propagar esta especie. Esas bolitas, hay que decir que tienen un líquido muy viscoso, y cuando un pájaro, sea un zorzal, por ejemplo, o una curruca capirotada, que son dos de las aves que van a comer estas bolitas blancas del muérdago, pues comen ese fruto, se les queda pegado parte de ese fruto al pico, y ahí están las semillas, que son muy chiquititas, y entonces el pájaro, lo hemos van visto, a otro árbol. claro, se limpian el pico, hacen crack, crack, crack contra otra rama, y ya dejan ahí sembrada sobre la rama la semilla del muérdago. La semilla del muérdago va a crecer también de una manera bastante frecuente a través de las heces del propio pájaro. Cuando se pose en una rama y haga sus necesidades, pues también va a dejar caer parte de esas semillas, y si cae sobre una rama va a germinar ahí. Yo he visto unas cuantas veces el muérdago germinar en las ramas de árboles más pequeñitos, evidentemente no en un pino que tenga 10-15 metros de altura, pero a veces cuando te encuentras un madroño, un peral silvestre, y te fijas, ves que hay pequeñas semillas del muérdago germinando sobre las ramas. Es brutal, porque ves como una especie de pequeño animalillo, casi da una sensación de pequeño animalillo encorvado, que lo que ha hecho ha sido hacer crecer una raíz que se llama austorio, con H, austorio, y este austorio es una raíz especializada que tiene muchas plantas parásitas. Lo que hace es hincarse, taladrar, penetrar la rama del árbol, la corteza pues la deja horadada, y de allí va a pues sustraer el alimento. Claro, porque la nutrición de los parásitos, en este caso del muérdago, Sí. dependerá de la planta anfitriona, De la del planta- árbol anfitrión, De la planta hospedadora. del árbol anfitrión, ¿no? Exactamente. Va a depender casi por completo en todas, porque no en todas. Mira, te voy a poner un ejemplo. El muérdago tiene clorofila, lo hemos dicho. Sí. Como tiene clorofila, eso significa una cosa, que está haciendo fotosíntesis. ¿Qué es lo que extrae de su planta parasitada? El muérdago, a través de ese austorio, lo que está extrayendo es la savia bruta, que es el caldo original que chupan las plantas desde el suelo, es decir, agua y nutrientes, sales minerales disueltas en ese zumo. Y entonces el muérdago, a través del austorio, chupa esa savia bruta, y ella lo que hace es manufacturarla, Qué bueno. procesa su Qué savia bueno. elaborada, porque hace fotosíntesis, porque tiene clorofila. Y esas bolitas, esos frutitos que se comen los pájaros y que sirve para que el parásito se vaya extendiendo por otras plantas. por otras plantas anfitrionas o por otros Anfitrionas. árboles anfitriones, eso es tóxico para nosotros. Es tóxico, puede producir vómitos, diarreas, pero a las aves les encanta. Hay muchos frutos que son tóxicos para los animales, para los mamíferos como nosotros, pero para las aves no lo son, porque se libran de esas toxinas. Nosotros en Cataluña esto le llamamos la flor de la sort, y es el muérdago se regala ahora en Navidad, pero tienes que regalarlo. No sirve y da buena suerte. ¿Y hacéis también pócimas como, no, todavía, como en Asterix y Obelix? Todavía no, y si las hiciéramos no te lo contaría. Ana desde San Sebastián, no está. Pensaba que teníamos una llamada preparada, porque ya saben que ponemos a su disposición el número de teléfono para que nos consulten lo que quieran sobre sus plantas o sus flores. Enseguida recuperamos esta llamada. Oye, ¿en un jardín podemos también encontrar plantas parásitas que crezcan en el suelo, como la raflesia? Bueno, sí, y de hecho te voy a enseñar una
absolutamente frecuente cuando tenemos hiedras. Te voy a enseñar, mejor dicho, te voy a hablar del orobanche de la hiedra, sin H. Aquí estamos hoy potenciando la correcta... Estamos potenciando hablar mal. Hospedadoras y tal. Bueno, pues tendríamos el orobanche de la hiedra, que el nombre científico es Orobanche ederae, y es una planta que también recibe el nombre popular de jopo, con J. Madre de Dios, hoy estoy deletreando todo, voy a ir a cifras y letras. Pues aquí lo que tenemos es a una planta hospedadora, a una planta parásita, que lo que hace es parasitar a la hiedra. Allá donde tengamos hiedra, es muy probable que el jopo, que este orobanche, crezca entre las ramas de la hiedra. Si alguna vez veis una hiedra tapizar el suelo y veis emerger en medio de la hiedra una especie de espárrago de color carmesí, blanquecino, un poco amarillento, ese es el jopo. Esa es la planta parásita de la hiedra. Está muy habitualmente en hiedras ya muy establecidas. La vamos a ver en cualquier parque público en toda España. Aquí lo que tendríamos que hablar es de una planta que aquí no tiene clorofila, como sí que tenía el muérdago, y depende totalmente de la hiedra para obtener todos los nutrientes. Para nutrirse. Esta sería muy parecida en su manera de proceder a la Rafflesia. O sea, sería un poco como nuestra Rafflesia ibérica, ¿no? Española. Así que tendríamos esta planta que muchas veces pasa desapercibida. Y otra, que es muy habitual, es la cuscuta. La cuscuta son como si de repente a alguien se le cayera al suelo una sopa de fideos largos. Sí, como hilos. Sí, son como unos hilos de color amarillento o anaranjado. Bueno, pues la cuscuta es muy habitual en campos de los agricultores la conocen bien porque puede llegar a ser un problema. Yo, de hecho, la primera vez que vi cuscuta en un jardín estaba parasitando una pradera de tréboles, y ahí tendríamos una planta que llega a enredarse tanto sobre la planta huésped que la hace desaparecer, la hace la lleva prácticamente a la extenuación, y yo he visto plantas que han sucumbido, que han muerto por la presión de la cuscuta. Sí, pero después la cuscuta morirá después. A continuación, la cuscuta tiene que dejar semillas para generar una nueva generación. Ahora sí, creo que hemos recuperado a Ana desde San Sebastián. Ana, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Ana, ¿cuál es la consulta que le quieres hacer a Eduardo? Bueno, sobre bignonias. Tengo una bignonia rosa desde hace 4 años y el primer año dio una flor, solamente una. Los siguientes ninguna. Crece muchísimo, con muchísima vegetación. No sé si es la falta de floración a cuenta, está condicionada por la falta de poda, mejor dicho. O sea, tu pregunta es si deberías podarla. Exactamente. ¿Y en qué época? Porque no sé si es otoño o primavera. Bueno, Ana, pues muchas gracias por escucharnos, y lo que tienes es, la gran familia de las bignonias. Hay que decir que muchas de las bignonias son arbustos trepadores o plantas trepadoras que son auténticamente maravillosas. Y como tú muy bien has dicho, no te está floreciendo, y es raro porque una bignonia, esta familia, si una de las cualidades que tiene es que tiene una gran capacidad de formar flores durante muchos meses además. La bignonia rosa que tienes muy probablemente sea una especie que se llama Podranea ricasoliana. El otro día precisamente Martín Bianchi me preguntó por esta planta que le gusta mucho, se ve mucho en las costas de toda España, y si no te florece tiene que ver más con cosas como el sol y con los nutrientes, más que con la poda. Son plantas que aunque no las podes, de hecho tú ves muchas veces bignonias abandonadas, a veces lo ves en polígonos industriales, que la tenían a lo mejor en una cerca para separarla de otra nave, y ves que está en plena floración y a lo mejor lleva ya semanas, meses, años sin podarse. Entonces, Ana, yo lo que te recomiendo es, esa maceta quizás sea un poco pequeña. Puede que si tú pudieras le das una maceta mayor, y si no puedes, lo que tienes que hacer es, a partir de la primavera, porque ahora ya no va a crecer más, darle un abono fuerte, potente, por ejemplo de tomates. Los abonos de tomate funcionan muy bien porque tienen mucho fósforo y potasio, que es lo que va a hacer endurecer los tejidos a la planta, y la planta va a producir muchísima más floración. Entonces, cuando llegue un marzo, mediados, hacia finales, mediados ya puedes, abona con un abono de tomates, orgánico si puede ser, ese abono orgánico mucho mejor, y ahora lo que haces es, a final del invierno, en un febrero, lo que haces es acortas los tallos y dejas la podranea, esa bignonia rosa, en los tallos más gordos, acortas totalmente la planta, como 2/3 te diría, y a continuación ese abonado, y mucho sol.
las bignonias agradecen una gran cantidad de sol para poder producir buenas floraciones. Ana, ¿qué te parece? Pues no lo sé, porque el sol es a raudales lo que Pues tengo. abonado, excesivo. abonado. Pues Siempre Abonado, utilizo un orgánico NPK 736. 736, baja ese nitrógeno, que tenga una menor cantidad de nitrógeno y que la proporción de fósforo y de potasio suba, y si aún así te sigue sin florecer, muy probablemente sea porque tiene demasiada poca ¿La tienes en una volumen. maceta pequeña? Aproximadamente 40 centímetros. 40 centímetros. Bueno, ahí yo ya he tenido bignonias y he visto bignonias que te florecen. Prueba con ese abonado más de tomates, métele un abonado de tomates que tiene más fósforo y más potasio y retira ese otro que estás utilizando, o sea, retira, Vale. no lo vuelvas a usar y a ver qué es lo que ocurre. Y sobre todo, Vale. buena cantidad de agua, que eso seguro que se lo estás dando. Ana, Sí. muchísimas gracias. Perdón, un segundito. Dime. En la bignonia blanca, el mismo tratamiento, Igual, son plantas muy similares. Pues pero no cae la hoja de la bignonia blanca. Va a y en depender. cambio de la rosa sí. Bueno, eso es por genética, será más resistente Vale. al frío. Ana, muchísimas Vale. gracias. Ahora sí. A Un beso. vosotros. Hasta luego. Gracias. Agur. Hasta luego. Oye, una cosa, estas plantas parásitas, por ejemplo, la de la hiedra, que decías que aparece en medio de la hiedra, ¿se tienen que quitar? O sea, yo si la veo porque yo tengo en un jardín y tengo la hiedra y aparecen, si las quito, ¿la Bueno, hiedra me crecerá más? El Pues orobán, claro, uno puede pensar que si chupa claro. a la planta hospedadora, me la fastidia. El orobanche es bastante difícil de quitar, entonces normalmente No hace la falta puede quitarlo. debilitar, pero si la hiedra está fuerte no le ocurre nada. Vale. Pueden convivir. Líquenes, ¿parasitan a las plantas sobre las que crecen? No, esas manchitas que vemos sobre los troncos de los árboles y las ramas no parasitan, son maravillosos y los dejamos. ¿Y podríamos poner alguna de estas plantas parásitas en la terraza? Bueno, hay jardines botánicos que las cultivan por esa función divulgativa y de aprendizaje, ¿no?, que hay que tener. Lo normal es que en un jardín no las metamos, sobre todo el muérdago, porque puedes tener problemas de infestación a otras plantas. Eso es lo normal. Venga, escuchamos una nota de voz Me de un parece oyente. perfecto. Venga. Hola, buenos días. Mi nombre es Gema, llamo desde Málaga. Tengo una plumaria que compré este verano en un vivero y la tengo puesta en la terraza y le da el sol directamente. En verano le da, sobre todo desde mediodía y por la tarde, y ahora en invierno más el de la mañana. Y desde que la tengo no paran de caerse las hojas, aunque le van saliendo otras nuevas. Entonces quería saber por qué se le están cayendo, cuando es una planta que yo aquí la veo en algunos parques, en algunas plazas, que están muy grandes y muy bonitas. Y quiero saber cómo puedo arreglar la mía. Muchas gracias. Pues a ver, ¿por qué se le pueden estar cayendo las hojas a la plumaria de Gema? Bueno, la plumería es una de esas plantas maravillosas de la familia de la Adelfa, me encanta, Es y muy bonita. la vemos mucho en las costas, en las islas, maravillosa. Los principales problemas por los que se suele caer la hoja a una plumeria suelen ser por exceso o falta de agua. Eso suele ser el principal motivo. A veces también cuando ha habido una fertilización rica en nitrógeno. Son plantas que no necesitan de mucho nitrógeno para producir masa de hojas, y entonces a veces pueden tener una crecida un poco débil y a continuación puede llegar a caer incluso, o puede que no tenga la cantidad suficiente de luz. Pero por lo que nos estaba diciendo parece ser Luz- que sí, luz sí que tenía. Entonces yo miraría más El qué riego. hay con el riego, mirar si hay un buen drenaje. Si la plumeria dices, no, pues yo la riego bien, o la riego sin tener un exceso, es decir, ni un exceso ni un defecto, puede que a lo mejor haya una retención de agua en la parte baja de la maceta y que eso esté llevando a que la plumeria tire todas esas hojas. Suele ser agua. Pues Gema, desequilibrio. toca controlar el riego. Eduardo, lo vamos a dejar aquí. Ay, qué lástima. tan Bueno, rápido. pero bien, ¿no? Hoy. O un paseo por el jardín Un siempre, paseo- es, buen- siempre es bien. muy agradable, hablando incluso de plantas parásitas. O que, hospedadoras, huéspedes. en el reino animal hay muchas también. También. Hasta luego. Muchas. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.